Hola, buenas camaradas. Aquí nos encontramos nuevamente en un nuevo día para poder a ver si continuamos con los relatos acerca de lo que fue la guerra, pues, de lo que fue el conflicto. Como les decía, por ahí aparece una imagen de mía, bien bicho, pues, bien cipote. Hoy ya estamos bastante veteranos, va. Pero ahí estamos. Siempre la vez pasada quedamos que vamos a contar otros relatos que tenemos ahí pendientes con respecto al Cabo Hueso y el tiempo de estar en la Fuerza Armada de El Salvador. Entonces, corría el año 1982 y estábamos ya en febrero de ese año, cuando la orden fue: señores soldados, vamos a preparar el armamento, lo vamos a revisar. Sacamos los morteros 90, sacamos los morteros 60, el bípode, la placa, el tubo, sacamos sus respectivas granadas, fuimos a revisar nuestros fusiles, aceitamos, revisamos armamento, revisamos munición y nos preparábamos para la primera salida. Tal vez en mi persona un recluta de casi 2 meses. Nunca había puesto mi planta de los pies en el cerro de Guazapa, nunca. Yo oía comentarios, pero en realidad no sabía para dónde iba. Aceitamos los fusiles, revisamos las cintas de las ametralladoras, que en ese tiempo eran las HK-21, las 50. No había M60 en ese tiempo, todavía no, porque teníamos G3. Cada quien revisó sus G3, nos dieron un casco, porque allí todavía fui a operaciones yo con casco. Primero iba el de fibra y encima iba el casco de acero, que pesaba. Cuando uno ya tenía varios días de andar con casco y se lo quitaba, uno sentía que ahí no andaba todavía, porque pesaba el casco de acero, pero protegía en algunas veces. Nos dieron el armamento, revisamos los cargadores de G3, que eran unos cortitos, revisar que el resorte que empuja la munición, cuando el G3 va descargando, lo va empujando para que no se duerma, porque si ese resorte se dormía, como decimos, o se trababa, ya no disparaba, pues no era fácil. Y había momentos que uno necesitaba tener o defenderse, pues ¿cómo hacer? Entonces estábamos ahí alistando todo eso cuando vi que estaban en columna los camiones que los trasladarían al cerro de Guazapa, señores. Hablar de Guazapa era hablar de soldados amputados, era hablar de minas, era hablar de choques armados, era hablar de cansancio, pues, era hablar de sudar y que el sudor se te seca en el uniforme y que quizás por tu edad, por tu juventud, no te enfermas tan fácil. Es hablar de que te cae una tormenta en la tarde o en la mañana o en la noche, y en la mañana cuando amanece y empieza a salir el sol,
hasta humo, vapor sale del cuerpo del soldado que anda peleando en esa zona. Hablar de WhatsApp es hablar de todo eso, es hablar de que la ropa húmeda se te secaba en el cuerpo si llovía, y si sudabas por el mucho sol, también se te secaba en el cuerpo. Era hablar de andar caminando en un terreno inclinado, donde tus pies duelen, pero uno tiene un coraje que sigue avanzando. Es hablar de cuando el pie, tanto andar caminando en una parte así inclinada del terreno. Yo me recuerdo de que a mí se me cortaba parte del calcañar, como ahí se me gajeaba la piel, se me abría y tenía que andar así, solo me ponía una venda ahí y caminábamos. Hablar del cerro de WhatsApp es hablar de quizás de tristeza de algunos, porque ahí quedaron camaradas, ahí se desaparecieron algunos. Era hablar de terror, porque daba miedo. Llegábamos a unas partes aquí por Piedra Labrada, aquí por Los Ramírez. Me recuerdo que una vez llegamos ahí y fue terrible. Ahí decía zona militar FMLN, y había jabón de baño en unos vertientes de agua, jabón de baño que reciente que se acababan de bañar, y decía ahí zona militar no pasar, y tenían algo ahí, una cinta para que uno no pasara, y ahí tenía que entrar. Y cuando entraba uno ahí, uno le daba escalofrío y iba pendiente para todos los lados, porque estaba entrando en un lugar ya en un lugar ya saber que es zona militar, zona de ataque, pues. Era en esos lugares, era hablar de eso. Entonces, hablar del cerro Guazapa, como todos los que conocimos ahí sabemos qué es hablar de Guazapa. Es hablar de las elevaciones más altas, quizás Peña Colorada, el Campanario, el Roblar y la parte de elevación que le decían la muñeca dormida, o los ganchos. Es hablar de esas partes altas. Hablar de Peña Colorada es hablar de que usted de una elevación a otra elevación podía ver al enemigo que tenía esas posiciones, se podía ver. Es hablar de estar allá cuidando en el cerro y solo mira uno para la capital y uno dice, allá es donde yo vivo. Hablar de Peña Colorada, de Roblar o de Guazapa es hablar de que a veces en la noche era terrible. Cuando amanecía, a veces uno se alegraba cuando ya venía saliendo el sol. Entonces, para allí íbamos, camaradas. Estábamos arreglando todo. Los camiones se enfilaron, los camiones se enfilaron y adelante iban los Ford Cama Larga. A mí en lo personal me gustaba embarcar en eso, pero como la orden era primera sección en tal parte, segunda sección en tal parte y así, a veces nos tocaban los majiros. Y esos majiros, camaradas, esos majiros, como ya camiones antiguos, pero de guerra, de combate, esos majiros, ya con la cama de madera, y habían camiones que ya estaban averillados porque habían sido atacados. Enfilados todos los camiones, y nos habló el coronel Onesífero Oblandón, nos habló y dijo, soldados, como nosotros sabemos, que allí cuando alguien dice soldados, uno si está en descanso tiene que pegarse una cuadrada así, firme, soldado, y si usted no lo hace, 50 de pecho, a tocar la muralla norte, carrera mar, o ponete en Tenguereche, pues, eso es, ahí en el ejército. Entonces, cuando dijo el soldado, nos pegamos la cuadrada. Señores, quiero hablarles, quiero decirles que van a una operación al cerro de Guazapa. Es un lugar peligroso donde sí van a encontrar al enemigo.
Así es que ánimo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir con ustedes. Así que yo como recluta, yo dije, hey, va a ir mi coronel con nosotros. Dije yo, qué chivo. Pero yo pensé que iba a ir caminando, camarada. Y él fue, pero en helicóptero llegó allá. Y nosotros caminando y sudando. Y él bien planchadito y todo. Bueno, era la posición de ellos, va. Él era el que coordinaba toda la brigada y ahí todos los demás mandos bajos, va. Entonces, nos dijo él, nos empezó a dar las instrucciones de algunos pasos que teníamos que seguir. Y nos dijeron que teníamos que bueno, dijo él, van a un lugar peligroso, van a tener apoyo aéreo cuando lo necesiten, van a tener apoyo de artillería. Yo eso no lo sabía. Yo, acuérdense que recluta de 2 meses casi. Eso no lo sabía yo. Bueno, y dijo de todo eso, y de ahí dijo, aquí en la parte del uniforme va una chapeta, desde que íbamos a poner una de fatiga, llevaba yo un uniforme de los reclutías, va. Aquí va una chapeta y aquí otra chapeta. Ahí nos dijeron que nos iban a poner en esa chapeta una como especie de anillo, como argollita aquí, pero de cuerina blanca. Y dijo él, eso les va a servir de distintivo por si cuando se pide apoyo aéreo, el piloto, el artillero pueda identificar que son de la Fuerza Armada. Entonces me recuerdo que nos hablaron de eso y nos dieron eso. Yo no sé si lo anduvimos mucho tiempo o qué, pero andábamos eso y yo eso me hacía pensar, dije yo, esto no va a estar fácil. No sé si iré a regresar o qué. Bueno, hubieron unos camaradas que a la primera salida ya nos regresaron. O sea, desde que fueron de su casa y te despediste de mamá, si lo hiciste, te despediste de tu papá, de tus hermanos, de tus amigos, si tenías tu novia y te despediste, ya no la viste, camarada. Ya no la viste, porque algunos, sus cuerpos ahí quedaron. O sea, unos regresaron, pero como dijimos la vez pasada, unos regresaron en ataúd. Unos ya no los pudieron ver porque iban deformados, porque tal vez el impacto de la bomba que los dañó los despedazó, pues. Como el relato que les contaré, que estoy empezando a contarles, que eso es lo que más me impactó. Entonces nos dieron esa chapeta y después estaban hablando de un brazalete de llevar aquí, ve, como cuando nacen los niños en el hospital, que les ponen un brazalete aquí y ahí le ponen el nombre de la mamá y los datos, pues, ¿por qué? Porque los llevan quizás a lavarlos a cierto lugar y ahí se confunden los niños y han de ver unos bien parecidos, pues. Entonces no le van a entregar otro. Entonces ahí dijeron, les vamos a poner esto porque como previniendo por un ataque, por una explosión de una bomba y los despedace todo, por lo menos el brazo van a ver de dónde es. O sea, eso no era fácil. Sinceramente no era fácil. Si los que hemos salido sin ninguna dificultad ahí, pues gracias a Dios. Y hoy que he subido estos videos me han llevado varios camaradas y saludes ahí al camarada Camarón de la Armas de Apoyo, que fue muy allegado al capitán en ese tiempo, Stanley Ábalos Turcios. Ese camarada, me he estado contactando con él. También me he estado contactando con el otro camarada si no me equivoco, de la primera compañía, si no me equivoco de ahí, pero un sargento también, me he estado contactando con él, que tiene relato, él está en la USA. Saludes ahí, camarada, también, que hemos estado hablando ahí, ¿verdad?, sobre algunas cosas que nos sucedieron. Acuérdense que ahí sucedieron muchas historias de cada uno de nosotros, así que les decía, camarada, que uno por veces podía y no podía regresar, porque murieron muchos murieron. Al hacer la cuenta fueron muchos soldados que murieron, y unos murieron a la primera salida, y otros murieron ya para salir de baja, así como algunos cadetes. Unos cadetes
ya de cuarto año, ya preparativos para ascender a oficial cuando caían en combate, camarada. Era triste, era triste. Así que nos hablaron de ese brazalete, pues que lo íbamos a llevar. Yo no me recuerdo sinceramente si lo llevamos o qué, pero el asunto es que enfilaron los camiones y embarcamos. Cuando empezamos eran como a las 1 quizás de la mañana. Acuérdese que un recluta que había estado acostumbrado a la vida civil, es ahora estar dormidito en casa, me hacía pensar, y si uno le da rienda a la mente, le puede afectar, pero también se alimenta uno. Porque cuando salimos de la muralla sur, empezamos a salió el primer camión, primera vez que iba, camarada, ahí va la expectativa, ahí que iba a pasar. Entonces, cuando salimos ahí, todo el vecindario de la primera brigada, camarada, todas las casas de afuera, todas oscuras, toda la gente descansaba tranquila mientras nosotros íbamos para allá, bien de mañana, bien de madrugada. Salimos, agarramos la 29, hacia la parte del inframen, llegamos a la Guardia Nacional, ahí tomamos la troncal del norte hacia abajo, hasta allí. De allí me subí, iba yo, pero ya no puse atención lo que íbamos recorriendo, sino que me perdí, camarada. Me perdí, pero en la ubicación, pero yo iba con ellos. Luego desembarcamos en lo oscuro, solo los grillos se oían, oscuro. Yo creo que desembarcamos ahí por la Bayer. Luego nos fuimos profundizando, y estos pies, camarada, estos pies que nunca habían caminado en esas tierras, empezaron a pisar las tierras del Cerro de Guazapa. Serio. Yo había visto, vi varios amputados de ese lugar. Vi bastantes que decían que habían caído en combate. Estos pies empezaron a caminar el Cerro de Guazapa. Me acuerdo que empezamos a bajar en lo oscuro caminando. Pasamos un río que, si no me equivoco, el río de Guazapa. Pasamos, lo cruzamos y empezamos a incrustarlos en el monte, en el bosque. Y ya como primera vez que salía, camarada, me acordaba de mi madre, de mi novia, de mis hermanos. Y decía yo, bueno, vamos a hacerle frente, vamos para adelante. Empezamos a subir, empezamos a agarrar las partes elevadas. Fueron las 6 de la mañana. Las 7, cuando el sol empezó a aparecer, ahí me di cuenta que estaba desubicado yo. Porque si vamos por el lado de la Bayer, o vamos por el lado de Guazapa, el sol tiene que salir atrás del Cerro de Guazapa y tiene que alumbrar la primera parte, Suchitoto, Guayabal, por ahí. Ahí tenía que salir el sol. Pero yo sentía que el sol iba saliendo al revés. Y yo dije, a ver, ¿por qué el sol va saliendo de este lado? Estaba perdido, camarada, estaba desubicado. Bueno, y no me lograba ubicar. Y el sol, para mí el sol iba saliendo donde se pone. Ahí íbamos. Entonces, y en la columna, acuérdense, cuando vamos en columnado, más en terreno así elevado, boscoso, no se puede ir en línea, ni en cuña, ni en nada, sino que vamos en columna. Primera sección, primera compañía, etcétera. Ahí por escuadras íbamos avanzando. Cuando llegamos a la altura, quizás a media loma, la loma de Ramos, del Cerro de Guazapa, cuando llegamos a media loma, llegamos a unos palitos de naranja. Y estaban bien cargados esos palitos de naranja. Pero como la instrucción era no cortar nada, no salirse de donde va el camino, donde van avanzando todos, no salirse por cualquier mina, por cualquier cosa. Y uno recluta bien cumplido, bien así, bien apegado. Entonces yo no corté ni una naranja. Y vi que unas camaradas estaban cortando y la mochila ahí la llevaban topadita de naranja. Ahí estábamos sentados, descansando. Parece que cuando detienen la columna, no se puede hacer el gran montón, y no siempre se va deteniendo. Uno le toca detenerse en el sol. Se le toca aguantar sol.
el rato que se detenga. Otro solo se sienta uno en la misma mochila, le sirve para recostarse, así, descansa un ratito. Pero yo nunca había llevado esa mochila tan cargada peor en el monte. La primera vez que andaba sentía que los brazos me hacían para atrás. Entonces íbamos ahí, estábamos a esa altura de Guazapa, estábamos ahí por Loma de Ramos. Descansamos, luego dijeron avanzar. Vaya, pasen la consigna ahí, que se preparen, que vamos a avanzar. Ya uno se pone la mochila bien, se alista y empiezan a caminar los primeros. En todo lo que empiezan a caminar los primeros, uno se queda sentado un ratito para mientras empieza a caminar, ¿ven? Empieza el movimiento. Cuando empezaron a caminar los de adelante, camaradas, a empezar a caminar, íbamos cuando fue la explosión, fue una buena explosión, pero sonido sólido, fuerte. Yo nunca en mi vida había sentido las ondas expansivas de un artefacto tan poderoso. Cuando explotó, tras de la explosión, ¿se acuerdan, camaradas? Después de la explosión, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la explosión? Después de la explosión son los gritos, los gemidos, los lamentos, que dice, otro, ayúdame. El que queda solo herido, el que no, ya no dijo nada, camarada. El que no, en este caso, lastimosamente fue un camarada que yo no lo conocí muy bien porque era antiguo, que le decían muerto bañado, pero los que vean este relato, si se acuerdan, van a decir que sí, el muerto bañado fue el que murió allí, y él se paró en la mina y fue despedazado. No, esa mina alcanzó 9, nos hizo 9 bajas entre el muerto y los heridos. Era una mina grande, pero esa mina, a ver cuándo la habían dejado, porque acuérdense que ya en un enfrentamiento, en una emboscada, tras la explosión van los disparos. En ese caso no fue la explosión, el quejido de los que fueron dañados. Y bueno, triste. Después de eso, de oír que gritan aquí, que se quejan, ¿cuál es se mezcla otro grito, se mezcla otras voces ahí que dicen, ¿cómo dicen? Enfermero, enfermero. Y ya empiezan a llamar al enfermero. ¿Y qué hace el enfermero? Ya el enfermero corre pues y atiende y va a ver el que está más grave, el que ya está muerto, pues que descanse en paz y se ve. Y no se contempla más a nadie, ahí es duro. Pero imagínense, ahí estaba yo, estaba así medio agachado por un palo de izote, ahí me había quedado, porque estaba asustado, pues era la primera vez que sentía eso. Nunca había sido, y como uno va acostumbrado a aquí en la casa, una heridita, ¿qué te duele? Espera, te voy a curar, te voy a poner esto, no, camarada, y no, cuando yo estaba así por un palo de izote, como les digo, estaba por ahí, cuando de repente así por el monte, vi que venía moviéndose el monte, camarada, y yo agarré mi jetrepa y listo, me puse listo, cuando vi que venía apareciendo ahí alguien, y era un camarada. Era uno que le decían tostón. Tostón, estamos hablando de eso, le querían decir, tostón le decían a 50 centavos, pues, pero de colones, así como le dicen hoy una cora, la del dólar. En esa vez le decían tostón, pero le decía tostón porque era bien cholo también, y venía herido ahí. Entonces, como venía herido, yo estaba haciendo una parte baja, en un bordito así, brincó él así, cayó, ¿y qué pasó? Me dijo, ¿cómo estamos? ¿Y qué pasó, reclútame? ¿Estás herido? No, le dije, gracias a Dios que no. Yo sí, a mí se me alcanzaron las esquirlas, y estoy mal, porque le iba saliendo sangre de la cara de aquí, pero aquí le habían caído unas esquirlitas pequeñas, donde sí le había afectado es la parte de los tobillos, la pin. Y el pantalón lo llevaba agujereado. Entonces con otro camarada lo vimos, se sentó así y me dijo, mira, reclútame, ¿cómo estoy de la cara? Fíjate que es poco lo que tenés, le digo, no es mayor cosa.
pero me dijo casi lo común pues que se relata y casi varios lo dicen, y yo porque quizás no estuve en una vez así, quizás así había reaccionado, no sé, pero quizás, como uno ve las deformales, yo me acuerdo que había ahí en la primera brigada, había un camarada, pobrecito, que a él creo que, no sé cómo fue, pero le había cortado todo esto de aquí, ¿no? Entonces él andaba con una pañoleta y toda la saliva se le salía, entonces él solo así andaba. Yo no sé si después le dieron tratamiento especial, pero así andaba el camarada. Los que estuvieron ahí se han de acordar que ese camarada andaba y le habían cortado aquí, no tenía esta parte, entonces él botaba toda la saliva. Y habían unos ciegos, también unos sin mano, otros sin pie. Entonces uno imagínense, es que mire, uno está bicho. Y tú sales de tiempo obligatorio, que van a hacerlo, van a ser 2 años. Y salís sin pies. ¿Qué futuro te espera, camarada? Salís sin manos, salís ciego. Yo he un camarada, Félix López, por ahí, un sargento de la brigada, de la primera brigada, que él quedó ciego. Una mina le dañó los ojos y quedó ciego, y ahí está. Hoy lo contacté y me dice que es pastor de una iglesia. Ahí está, gracias a Dios. Pero eso no es fácil, hay que saber encarar esa situación. Entonces me decía ese tostón, me decía, mira, recluta, haceme un favor. ¿Y cómo él se imaginaba lo peor ya de tu cara? Yo le dije, no estás así, solo es de los pies. Y camarada, mire, al momento, esos pies se le pusieron puro tamal. O sea, toda la esquila, puro tamal. Entonces, bueno, se atendió, luego lo atendió el enfermero, luego dijeron que iban a llamar el pájaro, y hicieron la pista, y nosotros dando seguridad ahí, cuando iba el helicóptero. Pero ya va a ver, yo pensé que como yo nunca había tenido un choque así, algo así, y ese no era choque, pues solo una mina que reventó nada más, y ni un ataque de bala como emboscada, ¿va? Pero como era recluta, a mí me impactó. Entonces yo dije, ya no vamos a seguir, este asunto no se puede, de aquí nos vamos a regresar según mi perspectiva, según mi mentalidad. Pero no, camarada, cuando vi que iban los helicópteros, y vi que iba el helicóptero y llevaba el refuerzo, llevaba 9 soldados más, porque 9 eran la baja. Y ahí lo engrosaron a la fila y dijeron, y vamos a seguir, le digo, sí, camarada, aquí no hay tales, aquí vamos hasta el tope, aquí no hay problema. Aquí muere uno, seguís como si nada, y claro, así era. Entonces, yo pensaba de que íbamos a regresar hasta ahí, hasta ahí llegaba, decía, no, seguimos, eso empezaba. Entonces íbamos en esa ruta, esa salida, y bueno, ahí evacuaron, y luego se pasaron a la fila los que llegaban. Mire, qué tremendo es eso, camarada. Bueno, yo vi que algunos lo vivieron, porque algunos tal vez estaban rebajados o algo les pasaba, por algo no habían ido a combatir, y se habían quedado, y tal vez era un domingo que estaba peleando su compañero, su batallón allá, y ellos estaban recibiendo visitas. De repente, camarada, llegaba el flash y decía, mira, vení, y decirle a la familia que te vas a ir porque ya no puedes atenderla porque tenés una emergencia. Y se lo llevaban, camarada, y ya le daban las cositas que llevaba mamá o papá o hermanos, familiares, y te ibas y te decían, equipate que vas para allá. O sea, a caer donde, y cuando tú llegas o cuando ves que los que vienen son muertos o heridos, no es fácil. Cuando llegaron los camaradas, y bueno, pasó eso, luego continuamos, avanzando. Más adelante me decía un camarada, mira, ¿alcanzás a ver allá? Me decía. Sí, y miraba hacia arriba, hacia los ganchos. Había una parte que sí miraba para arriba una distancia larga. Mira, me dijo, ¿ya has visto los guerrilleros? Nunca los he visto así, ya aquí en el terreno, no. Allá está, mira. Y allá estaba uno, y salía con un fusil que tenía, y a ver para todos lados, y nosotros avanzando para arriba, avanzando. Bueno, llegamos hasta allí, quiero avanzar, llegamos hasta ahí al Roblar. Ahí creo que pasamos la noche, ahí dormimos ese día. Al siguiente día nos alistamos y ya el blanco o el objetivo era entrar a los ganchos, y allí había una posición en los ganchos.
Y el Peña Colorada, que está enfrente de Roblar, estaba también en una posición de la guerrilla. Y el Roblar, allí, no, quiero decir, el campanario ahí no me acuerdo que vi, hasta después vi que sí había posición, pero debe haber habido. Entonces, me recuerdo que en esa operación, el batallón Atlacat estaba cumpliendo un año de fundado. Yo creo que le habían dado el M16, ellos fueron los primeros que se lo dieron, si no me equivoco. Y esa noche, ellos, el objetivo, yo creo que ellos ya estábamos ubicando todas las unidades que íbamos a entrar, porque me recuerdo que abajo había un anillo de todos los demás, de todas las demás guarniciones militares. Era una operación donde yo después vi las noticias en el periódico que había sido una operación donde habían participado 5.000 efectivos militares, entre brigadas, destacamentos, algunos batallones que ya estaban como el Atlacat y cuerpos de seguridad y escuelas como la de la PH, la de la Guardia Nacional, que habían participado también. Entonces yo creo que el Atlacat ya haber estado entrando ahí por Palo Grande, nosotros ya estábamos ahí en el Roblar, entonces, y las demás unidades ubicadas ya para entrar, porque llevamos puntos estratégicos hasta arriba. Cuando empezamos a avanzar para Los Ganchos, yo nunca me imaginé que nos íbamos a ir, y nos fuimos en una vaguada entre Peña Colorada y Los Ganchos, o la muñeca dormida que le dicen. Allí nos fuimos, salimos de Roblar entre medio y avanzamos donde nunca quizás el enemigo esperaba que llegáramos. Empezamos a avanzar, camarada. Y yo digo en otro relato que yo vi unas fotos en la compañía donde me entré de primero, que vi unas fotos donde los soldados van avanzando colgados de unos bejucos. Y unas tanquetas van en unas hondonadas así y se miran grandes hazañas allí. Yo decía, ese es un dibujo, no es realidad, pero la realidad se ve después. Y nosotros avanzando allí para llegar a Los Ganchos, los que se recuerdan entre Los Ganchos y Peña Colorada, hay unas hondonadas que abajo hasta azulitos se miran. Una piedra que se vaya, no se detiene, se va hasta allá abajo, y nosotros íbamos avanzando por ese lado. Y allí, camarada, eran como a las 4 de la tarde. Los que iban a punta iban más adelante. Y acuérdense que para ir separando en esos lugares, los que van pasando primero hayan fijas las cosas, pero ya de tanto paso quedaba liso, camarada. Y era peligroso y avanzando. Y yo recluta, pero entre medio de Antigua, eso sí. Entonces, cuando el capitán, yo creo que el capitán Rivas, era en ese tiempo todavía, capitán Rivas, si no me equivoco, él, que el asistente era Carrillo Santos, cuando íbamos ahí yo creo que, y se pidió apoyo aéreo. El apoyo aéreo llegó, dejó caer algunas bombas arriba, creo que le pegó al que estaba allí, porque cuando nosotros subimos no hubo resistencia a nada, llegamos y ahí estaba el cadáver, ya había fallecido. Y ahí estaba el fusil que lo tomaron ellos, y una cebaderita con una tortillita que tenía ahí el que estaba de centinela en ese lugar. Enfrente de nosotros hay un lucerío que iba subiendo el Atlacat, camarada. Yo decía ahí, y decían que en la información de radio se veía que el Atlacat iba avanzando Peña Colorada, iba avanzando. Llegaron en la mañana, amanecimos nosotros en Los Ganchos y ella en Peña Colorada. Ya se habían logrado los objetivos. Y la operación seguía, había que bajar por otros lados. Yo me acuerdo que bajamos ahí por Mirandía. Yo no andaba agua, camarada. Bueno, en la noche de esas elevaciones se miraba que allá en el embalse de Suchitlán o Suchitoto, gran lucerillo, así que cruzaban, y que era la retirada que estaba dando la ría. Toda la gente la habían sacado, habían salido, y rompieron el cerco en algún lugar y estaban saliendo la huida para Chalatenango. Algunos grupos se habían quedado para resistir mientras ellos se retiraban y le hacían frente al ejército, porque allí en Mirandía yo no andaba agua, camarada, pero yo no sabía que era una operación, como sinceramente era la selva. Y yo ya no aguantaba, camarada, me hagan de llorar, solo yo, me hagan de llorar, pero no decía mayor cosa. Y le dije a uno que yo dije, este camarada me va a regalar, dije, porque andaba 2 caramañolas llenas. Y le digo, pues, hey, regálame agua, le digo. Y yo le dije, hey, regálame agua, por favor, le digo. Y la tuya, pues, recluta, ya me la acabé. Note, aquí no se toman agua de un solo, recluta, aquí se va tomando por poquito.
Haceme el paro, regalame un poquito. Mira, te voy a dar, pero poquito nada más. Y andaba una sed tremenda, como sentía la saliva bien blanca. Y me dijo, destapa tu caramañola, pues. Yo dije, me va a echar un poco. No, camarada, dame el tapón. Y me llenó el taponcito así, me lo acabé, ni me llegó hasta abajo, camarada. Casi lloraba ahí. Entonces abajo estaba una pila donde mirábamos que llegaba el ganado a tomar y se miraba bien fresquito, bien verdecito ahí. Y decíamos, ya vamos a llegar a esa pila, decía, ahí sí vamos a tomar agua. Pero para llegar a esa pila había que pelear porque había resistencia por ahí. Entonces, como se podía creer que estaba envenenado algo, pero como las vacas estaban llegando a tomar de allí de unas pilas y había un vertiente ahí que agua corrida, entonces había resistencia para que llegáramos ahí. Cuando bajaron los primeros, empezaron el choque de una elevación a otra elevación. Empezó el choque y como ahí hay muros de piedra, como cuentan todos los que hemos andado por ahí, que hay partes que los cercos son de piedra. Entonces nos apostamos en un cerco de piedra y empezó el enfrentamiento. Y empezamos a enfrentarlos de una elevación a otra elevación. Pero, o sea, como cordillera, pues, ahí. Entonces, ni nosotros podíamos avanzar, ni ellos avanzaban. A veces uno aprende la lección, camarada, hasta que, o sea, no la aprende con ejemplos de otros, pues no, hasta que lo vive en carne propia. Ahí sí yo dije, no, pues sí, ahí sí ya valoré el agua, camarada. Ahí sí ya cuando llené ahí y tomé agua, ya eran taponcitos nada más que me tomaba, camarada, porque era el mes de febrero, pues, el mes de febrero no llueve, bien reseco, todos los montes, todas las partes, solamente donde había un vertiente, y hay vertientes que se secan también ya cuando no llueve. Y ahí sí aprendí la lección, agarré llené mi caramañola, y ya fui más medido, pues, en ese caso, y seguimos avanzando. Me recuerdo que llegamos allá a Palo Grande, la operación, todas las unidades iban a salir a Suchitoto. Llegamos a Palo Grande, ahí en Palo Grande me acuerdo que andaban unas maquinarias de unos tractores derribando las viviendas para que no se albergaran allí el enemigo, pues, porque allí se cubrían, ahí vivían. Entonces derribaron algunas partes, ahí está la ermita de Palo Grande, por ahí salimos, llegamos a Suchitoto. Este relato de 15 días lo estamos relatando aquí en quizás media hora, quizás, o menos. Entonces salimos allí a Palo Grande, fuimos a Suchitoto, ahí salieron las unidades que andaban combatiendo, unas salieron ahí, creo que otras salieron a Hilares, y ahí llegaron los camiones que nos iban a traer. Primera operación que había ido, camarada. Hoy sí, ya había sentido las balas algo cerca, pues ya había sentido que a mí nunca me habían tirado disparos a quererme que me muriera, pues. Pero allí sí, ya había sentido el impacto de las bombas del avión, las había ido cerquita, pues así, porque las bombas del avión de aquí de mi casa, que aquí por San Salvador, por el lado mexicano, de allí cuando caían en el cerro Guazapa, se oía que tronaba el cerro, camarada, desde aquí, digamos desde aquí, no digamos andar ahí como a 3 cuadras o a 5 cuadras, que cae la bomba. No, hombre, camarada, ya allí sí. Primera experiencia, la primera salida, camarada. Primera salida, pude ver cómo una bomba, una mina de las que hacía el enemigo destruía. Pude oír los sonidos y los impactos, la perforación que hacían las bombas del avión. Y también pude enfrentarme en varias ocasiones con el enemigo, así que sí hay que pelear. Aguanté camarada. Sudé como no tiene idea, anduve cargado, anduve el casco de acero también, sentía, yo ya no lo andaba y sentía cuando haría con licencia y lo sentía que lo andaba, camarada. Entonces llegamos ahí a Suchitoto, ahí embarcamos, luego como siempre era la costumbre, en el primer camión la bandera de El Salvador y había seguridad en toda la carretera de Suchitoto. Luego Suchitoto a San Martín salimos, iba el convoy, como a las 11 creo que salimos de ahí. Salimos en el convoy y como por decir la familia, cuando llegaba a preguntar al cuartel le decían, fíjense que no está. Algunas veces les decían dónde estaba, pero algunas veces por seguridad no les decían. Entonces, si no saben cuándo vienen, ¿no?
no decían nada, ¿va? Entonces la familia iba a preguntar por si a un caso y llegaba cosas. Y me acuerdo de que veníamos ahí por San Martín y veníamos pasando el convoy, ¿va? Y parábamos por algunos altos, algunos semáforos que estaba ahí, y donde parábamos la gente la gente nos tiraba guineos, sandías, naranjas, nos tiraban hacia los camiones. Cuando veníamos, camaradas, andrajosos, unos con el uniforme bien roto, otros venían escaldados. Yo venía con el pie, lo traía bien, bien, bien gajeado, dice, como abierto, pues, del calcañal, lo traía abierto, y bueno, venía sucio. Los que les crece la barba vienen bien barbudos, y veníamos sucios ahí, o sea, un olor que se siente el uniforme, camarada. Solo nosotros sabemos, pues, el olorcito que manteníamos, más cuando nos mojábamos y se nos secaba el uniforme ahí o sudábamos. Salimos ahí y veníamos ahí por San Martín, pasaba eso, salimos a la carretera, la Panamericana, luego pasamos ahí por la Fuerza Aérea, venía el convoy, los de la Fuerza Aérea se quedaron ahí, los que eran del DM5 agarraron para Cojute, y nosotros venimos para la primera brigada San Salvador, cuando venía el convoy para acá, y llegamos a la brigada, camarada, allá ahí estaba la orquesta tocando. Ahí estaba la orquesta tocando, pero yo no me podía concentrar. Era un encuentro de sentimientos que uno tiene. Alegrarse, triste, no venían unos camaradas, salimos tantos, veníamos tantos. La alegría que iba a salir con licencia, voy a ver a mi familia. Hey, camarada, bueno, miren, llegamos, hicimos ese momento. Yo no me había llegado a buscar nadie, algunos que ahí estaban y salieron a recibir visita. Yo me fui a cambiar y salí un rato a dar un vueltín afuera, luego me fui adentro, revisé mi ropa que estuviera limpia y la listé porque toda algo mascadita, ¿va? En la noche nos alistamos todo. El siguiente día, si no me equivoco, salimos a las 8, creo yo, de la mañana. ¿Y cuándo salgo, camarada? ¿Cuándo salimos? Con licencia. Nos vamos para la casa, pero en mi mente eso es lo que andaba. Yo pensé que me estaban esperando en la casa, camarada. Lo que yo pensaba. Pero cuando llego a mi casa, solo, la puerta cerrada, nadie. Y yo quizás, como venía de allá, aunque uno no lo va a conocer, pero yo venía de allá, yo esperaba que alguien me saliera a encontrar, pues, y me abrazara y me dijera, ya venís. Y porque uno siente, sabe lo que ha pasado. Y no había nadie en mi casa, mi madrecita linda que andaba vendiendo, rebuscándose, porque cuando ella iba a vender, miraba cómo hacía para llevarme una fruta ahí cuando podía irme a ver el cuartel. Mi novia no sé dónde estaba, hasta en la tarde creo que la ubiqué. Mis hermanas andaban estudiando, mi hermano andaba trabajando solo. Me sentí triste. Entonces estaba llegando a la casa, yo me sentí algo triste, como les digo, pero gracias a Dios podía abrazar a mi mamá, a mis hermanas. Fui a visitar a mis tías que me decían, mira hijo, tened cuidado porque ahí está muy peligroso, tenés que tener cuidado. Trajeron a fulano y lo velaron, lo enterraron, el hijo de la niña fulana. Tened cuidado, y yo sabía pues que estaba peligroso y andaba por ahí visitándolo. Y lo bonito era que me tenía que ir, camarada. Lo bueno es cuando pasa la licencia. Yo no sé, 3 días creo que nos dieron esa vez, salimos a 32 horas. Enfrentaba a las 20, creo yo, a las 20, a las 8 de la noche. Y bueno, me fui, llegamos nuevamente, regresamos, pero esa salida, vi a mi novia, que pues sí, es caso muy especial, que ahora es mi esposa, Gladys, que es mi esposa hoy. Y si hubieran estado mis hijos, pues mis 3 hijas y mi hijo, hubiera sido otra alegría, mejor todavía, pero no estaban. Solo tenía mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi novia, mi otros tíos ahí. Entonces, este es el relato de esta primera salida, camarada. La primera salida estaba para seguir nuevamente. Luego regresé
En otra ocasión, camarada, les voy a relatar, creo que después las estoy tratando de llevarlas en orden. El otro relato creo que vamos a cubrir, sí, yo creo que es un enfrentamiento que tuvimos en Lometenango, que ahí murió Berlani y que me acuerdo que yo no sé si en mi espalda o en la espalda de otro camarada murió, pero sí se nos murió ese recluta, había quedado en un hilo, le había quedado el pie, pero yo creo que un calibre fuerte le agarró el pie y le quebró el hueso y le quedaba colgando el pie. Pero bueno, les voy a contar con buen relato por qué es que falleció, por qué es que, cómo fue que él no hubiera muerto, pero falleció porque se complicó esa situación. Se complicó, ¿por qué se complicó? Les voy a decir, y en qué misión andamos, porque ya la misión había terminado, pero bueno, ahí estamos. En otra ocasión estamos ahí, quedamos ahí, camaradas, siempre chale hueso, ok.